Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar otro problema basado en funciones. En este caso vamos a observar que muchas veces, según la demanda, nosotros podemos aumentar o reducir el precio de un artículo. En este caso estamos hablando de tajadores de escritorio. La clásica maquinilla si son de Costa Rica. Y tenemos una fórmula o una función para determinar el precio según la cantidad de tajadores que estamos vendiendo o produciendo, y de acuerdo a esto nosotros podemos determinar algunas cuestiones extra. Por ejemplo, podríamos calcular un ingreso máximo, lo cual parece curioso porque en algunos momentos podríamos llegar a pensar que el hecho de que estemos vendiendo muchos tajadores, esto nos debería generar una ganancia muy amplia. Sin embargo, no siempre es tan así. Es más, vamos a darnos cuenta que dependiendo de la situación en la que estamos, pues va a existir algún ingreso máximo que va a depender de las características que tiene dicha empresa. Vamos a ver. Lo primero que vamos a apreciar es que tenemos el precio según esta fórmula. Entonces, lo que vamos a recordar es que el ingreso de una empresa se va a determinar multiplicando el precio de cada artículo por la cantidad de artículos que se venden. Para este caso estamos observando que el precio sería equivalente a esta fórmula. Si sustituimos esta fórmula del precio dentro de esta fórmula del ingreso, vamos a obtener que el ingreso de esta empresa sería igual al precio según la demanda que tiene el artículo multiplicado por la cantidad de artículos que voy a vender. En este punto, lo único que deberíamos de hacer sería multiplicar la X por 2500 y también multiplicar la X por 5X. Y de esta forma nos damos cuenta que el ingreso se nos convierte en una función cuadrática, que si la acomodamos adecuadamente quedaría. Recordemos que esto simplemente se trata de dejar primero la X que tiene el exponente mayor y después la que tiene el exponente menor. Ahora vamos a observar que en lo primero que vamos a pensar es en un ingreso que sea máximo. Cuando hablamos de máximos o mínimos, estamos hablando del vértice de una función cuadrática, pero aquí vamos a aprender algo importante. Lo que realmente nos interesa mucho del vértice de una función cuadrática en cualquiera de estos problemas va a ser la X del vértice de la función cuadrática. Si recordamos de algunos videos que he realizado sobre función cuadrática, la X del vértice sería igual al eje de simetría, que en este caso sería menos b sobre 2 por a. Ponemos atención y nos damos cuenta que en esta función el valor de la b sería 2500 y el valor de la a sería igual a 5 negativo. Simplificando esta fracción nos vamos a dar cuenta que x sería igual a 250, pero vamos a recordar que la x es la cantidad de tajadores que nosotros estamos produciendo. Sin embargo, esta x no representa a cualquier x. Esta x representa la cantidad máxima de tajadores que yo debo vender para lograr el ingreso máximo posible. Entonces, si yo quiero determinar cuál es este ingreso máximo, sustituyo este valor de la x dentro del criterio de la función del ingreso y de esta forma obtengo el ingreso máximo que puede tener esta empresa. Veamos. Si recordamos el criterio de esta función cuadrática, nos dice que si nosotros sustituimos la x por 250, el resultado sería exactamente 312.500. Entonces, en este punto, además de haber determinado la cantidad de tajadores necesaria para obtener un ingreso máximo, también logramos obtener ese ingreso al que vamos a llamar ingreso máximo.
vamos a entender que para las características específicas que tiene esta empresa al día de hoy, esto va a ser el máximo que se va a generar como ingresos. Entonces, si estamos hablando de colones, deberíamos de pensar un poco si esto es mucho o muy poco. Ya eso sería una decisión de parte de la administración que se debe tomar para afirmar si esto es lo suficiente como para continuar con dicha empresa. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.